Muy buenas tardes. Quiero complementar un poco lo que estaba trabajando en el último video respecto ya de los planos arquitectónicos de un proyecto. Entonces, primero vamos a tener algo muy en cuenta. Si revisamos con atención los planos arquitectónicos, por ejemplo, las plantas, los cortes, las fachadas de un proyecto, podríamos decir que este conjunto de proyecciones bidimensionales de los proyectos están compuestos de dos. Estoy eliminando algunos elementos que ya me sobran porque hice unas adiciones anteriormente. Hay una parte del dibujo que corresponde a una representación de los objetos del espacio, de los elementos reales, lo que para nosotros en la óptica sería del modelo. Y esos elementos serían, por ejemplo, los muros, las puertas, las ventanas, los elementos de circulación como escaleras, rampas, en este caso la estructura, las columnas. Incluso podríamos también decir que el amoblamiento no fijo, como estos muebles de sala, comedor, cocina, balcón, de acuerdo al tipo de proyecto, son también objetos reales. ¿Qué es lo que pasa con estos elementos entonces? Pues cuando los representamos en el proyecto a través de un programa como AutoCAD, debemos dibujarlos en medida real, escala 1:1. Por ejemplo, miremos aquí este caso. Mire, esta columna estructuralmente es de 30 por 30 centímetros. Si tomamos la distancia, deberíamos tener la misma medida. De aquí a aquí, efectivamente hay punto 30. Y por el otro lado tenemos también punto 30. Y así cualquier elemento. Este, por ejemplo, tiene 1,40 y está dibujado de 1,40, que es la longitud de esta ventana o este elemento del muro de 1 metro. 7 metros completos acá. Entonces, aunque nosotros a la hora de presentar los planos técnicos en formatos, lo que llamamos los rótulos, utilizamos unas escalas para dicha representación, que en algunos casos corresponden a si son planos generales, planos simplemente digamos, de aprobación, o si son planos ya de nivel detalle. Entonces, en nuestro medio, por lo menos el sistema métrico decimal, nosotros tenemos una escala que es bastante utilizada, que es la escala 1:50. Solo en algunos casos ciertos elementos y dependiendo también del tamaño, de pronto pueden ser graficados en escalas 1:100. Y seguramente no hay necesidad de que les explique a qué se refiere con que algo sea de escala 1:50 o 1:100. Porque a lo mejor los que están viendo estos videos pues ya son o arquitectos, estudiantes de arquitectura que perfectamente reconocen ese tipo de conceptos de la graficación del proyecto arquitectónico. Pero algunas veces necesitamos
acudir a escalas de mayor nivel de detalle, de más acercamiento, como escalas 1 en 20, 1 10, 1 5. A veces podemos llegar hasta escalas 1 si es necesario. ¿Y por qué estoy haciendo ahora referencia a este tema de las escalas? Porque resulta que el otro conjunto de elementos que encontramos en un proyecto son todas las anotaciones y convenciones del dibujo. Vamos a ver, porque aquí, por ejemplo, no tengo texto. Yo pensé que tenía texto ya, pero bueno. O sea, aquí en este en particular faltarían los textos. Probablemente en cualquier otro proyecto que yo abra, seguramente ya los tengo, pero a lo que me refiero es a que los nombres de los espacios, las especificaciones técnicas, los títulos de los planos como estos, corresponden a anotaciones del dibujo. Y son anotaciones igualmente estas dimensiones, las cotas, o algunos símbolos especiales como estos, por ejemplo, de indicación del sentido en que asciende una escalera. Y lo que sucede en este caso es que cuando los elementos corresponden a notaciones o convenciones del dibujo, dentro del, dentro del gráfico en el programa, esto sí habrá que construirlos en función de la escala que se vaya a utilizar para impresión de dibujos, la escala de ploteo, como lo denominamos comúnmente, porque el proceso en inglés que es trazar el dibujo se llama plot. Entonces, la altura de un texto de estos, digamos, de la cota, ya no es una medida real, sino es una medida que está en escala. Y en escala depende de la que tengamos para la que tengamos pensado organizar estos planos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otros textos en esta sección del proyecto que marcan los niveles. Esta es parte de las anotaciones del dibujo. Estas anotaciones de los nombres de los pisos. Estos son los títulos y las escalas. Aquí está la escala que les estaba hablando, la escala 1 en 50. Es para la que está programados estas plantas arquitectónicas de este proyecto. Entonces, ahí en ese momento, por ejemplo, llega la hora que necesitamos colocar textos. Empecemos, por ejemplo, con los nombres de los espacios. Para estos nombres de los espacios, primero vamos a ir a una capa que por aquí yo la tengo, que se llama textos. Y en este video les enseñaré cómo podemos escribir los textos en el dibujo del proyecto, en los planos, y dependiendo de si lo necesitamos que sean grandes, medianos o pequeños, pero también en función de la escala que vayamos a trabajar. Entonces, aquí en las cintas tenemos una parte que se llama anotaciones, annotate, y en las anotaciones vamos a buscar aquí estas dimensiones. Aquí al lado izquierdo, como ven, está texto. Entonces, aquí hay una altura de texto ya definida, pero bueno. Si hacemos clic en esta parte, vemos que hay dos herramientas para escribir, para insertar texto en el dibujo. Multiline text o single line. El multiline significa que son múltiples líneas, lo que definitivamente
En realidad, en los textos serían párrafos, párrafos que pueden tener justificación, que pueden tener una separación de, de líneas de texto, que pueden utilizar también incluso, por ejemplo, eh, letras cursivas o letras resaltadas, negrillas, o esta single line, línea simple o líneas independientes. Y en ese sentido, yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Para mí, en realidad, siempre deberíamos utilizar esta segunda opción para escribir los textos en el plano, single line. Pero si necesitamos algún tipo de texto en párrafo que explique algo sobre el proyecto, yo recomendaría más vale que utilizáramos un software que hace parte de la aplicación de Windows del Office, que es el Word, porque yo puedo escribir el texto en el Word, lo puedo organizar con toda la justificación y con todas las características que yo lo quiera, de manera mucho más efectiva, porque para eso fue pensado ese programa. Y más bien, cuando ya lo tenga en el programa Word, pues lo selecciono, lo copio y lo pego en el dibujo de AutoCAD en vez de intentar hacer el párrafo aquí mismo con el comando de este. Entonces, como no vamos a utilizar multiline text, me voy a ir directamente a single line, pero para esto necesitamos también primero hacer algo que se llama el estilo de texto. Lo que pasa es que aquí en la cita no es fácil encontrarlo. Vamos a ver si por acá. Ah, bueno, aquí es donde están los estilos actuales. Si yo quiero crear algún estilo, pues me voy a Manage Text Styles, manejador de estilos de texto. Este Text Style me permite hacer esto. Yo puedo tomar como base cualquier estilo existente en el dibujo o crear uno desde cero. Yo voy a partir, por ejemplo, de este que es el que generalmente aparece en el AutoCAD por defecto, que es el estándar. Entonces, no voy a modificar el estándar, sino que a partir de este voy a hacer uno nuevo, que lo voy a llamar, vamos a llamarlo letra técnica. Ahí le dimos un nombre. El paso siguiente es escoger la fuente de letra, el font name. Estas fuentes, después ustedes notarán que coinciden con las mismas fuentes que utiliza el Windows en los programas como el Word, lo cual permite que podamos intercambiar la información del Word hacia el AutoCAD, porque no va a haber problema con no haber fuentes extrañas. Y aunque hay muchísimas fuentes con características que podemos ensayar, yo aconsejo que intentes siempre con un tipo de letra que es muy universal, que se llama la fuente Arial. Porque esta fuente Arial es una fuente, primero que todo, es TrueType. Mire que tiene una doble T aquí. Ese TrueType significa que es una fuente gráfica, es decir, que cuando yo escribo con ella, con esta fuente, en la medida que el texto aumente de tamaño en su escritura o en la impresión, también su grosor proporcionalmente se incrementa. Entonces, estas fuentes gráficas aparecieron en el AutoCAD posterior a lo que había
con lo que había iniciado el programa, que era simplemente utilizar las fuentes que se llaman fuentes Shape, las SHX como la Roman Simplex, porque estas fuentes Shape se llaman fuentes forma, y las fuentes forma tienen una pequeña desventaja, y es que son fuentes que en realidad no se grafican como un objeto igual a estas áreas, sino que lo que hace es un trazado vectorial y siempre quedan muy delgadas. Entonces, a veces hacemos un texto grande, pero utilizamos una fuente shape y sucede que quedan como si fueran alambritos de gran tamaño. Eso no ocurre con esta fuente Arial. Entonces, prueben primero con la Arial. Incluso, y acá dejen esta altura en cero. Ahora van a entender por qué. Y esto no lo modifiquen tampoco porque no hay necesidad. El factor de ancho, uno es el factor de ancho normal de la letra. Si yo lo incremento, entonces la letra queda expandida. Queda una letra con más ancho que el normal. Y si lo reduzco menos de uno, queda la letra un poco más comprimida. Ángulo de inclinación aquí está en cero, si la necesito como una letra técnica vertical. Si quiero inclinarlo un poco, pues puedo utilizar algún ángulo de inclinación. Estos elementos de acá tampoco los activen. Esta haría la letra en espejo. Perdón, esta es en espejo y esta haría la letra escribiendo de arriba abajo. O sea, hacia abajo. Upside down. Entonces, más bien dejen todo tal cual está aquí. Solo escojan el nombre, dejen altura 0, width factor 1, ángulo de inclinación 0 y le dan aplicar. Pero vamos a aprovechar para aprender a hacer este estilo que algunos profesionales, algunos arquitectos, ingenieros, también les gusta utilizar una fuente de letra que es la fuente que aparece preferiblemente en los textos de un autor de libros de arquitectura que llama Frank Chin, los libros de Chin, que es una letra como si fuera letra mano alzada. Tal vez como la aprendimos muchos a escribir cuando éramos estudiantes en la universidad. Entonces, yo voy a utilizar esta como guía, voy a hacer una nueva y la voy a llamar justamente así, Chin. Es el apellido del autor de estos libros, Frank Chin. Entonces, si la letra, si va a ser letra Frank Chin, la fuente que corresponde a eso se llama Stylus BT. Aquí estoy bajando, está alfabéticamente ordenada, entonces voy a empezar con la letra S para que nos avance un poco más rápido. Aquí está, mire, Stylus BT. Esta es la fuente como los libros de Chin. Esta fuente tiene características muy semejantes a lo que ocurre con la letra Arial, porque también es TrueType, es decir, también es una fuente gráfica y también va cambiando su grosor con el tamaño de la misma. Entonces, así la letra no se ve como fuera de escala. Aquí también yo recomiendo dejar todo tal cual está actualmente. Entonces le vamos a aplicar y cerrar. Entonces ahí ya tenemos dos estilos de letra, dos estilos de texto. Simplemente escogemos el estilo
que pensemos implementar en el proyecto. Y para ello, entonces, acá en la parte superior aparecen los estilos que ya hemos ido guardando o los que pertenecían a estilos creados en este dibujo. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar la letra Arial, entonces escogí Arial. Y ahora viene algo que es fundamental, que es una operación matemática muy simple, muy básica, casi que una regla de tres simple, porque dijimos que la letra debería ir de acuerdo a la escala. Entonces, si uno mira qué necesita en textos en un dibujo de un proyecto, va a tener unos textos pequeños que son como especificaciones técnicas que sirven para colocar algunas anotaciones, como por ejemplo, vamos a ver aquí en la escalera por ejemplo, textos como esta S, que es para indicar esto, o donde uno coloca proyección de algún elemento, textos o textos explicativos que indican el material del piso o cualquier cosa que necesitamos que, es, que pensamos que es relevante en el proyecto. Entonces, digamos que esa sería la letra pequeña. Y luego viene una letra que yo la llamo mediana, es la que colocamos dentro de los espacios, dándole los nombres a las áreas del proyecto. Yo diría más o menos como esta, o unos nombres ya más grandes que serían los títulos. Entonces, nombres pequeños, medianos y grandes. Y resulta que si nosotros tuviéramos impreso este proyecto en un papel o en un PDF, podríamos ver que hay unas medidas de altura de estas letras. Por ejemplo, la altura de una letra pequeña en medida real sería más o menos 2 milímetros de altura. Menos de esa altura ya sería lo que los abogados llaman la letra pequeña, que podría no ser legible en los planos del proyecto. Y segundo, crearía mucha confusión a la hora de interpretar lo que dice allí. Entonces yo parto de la base que la letra pequeña sea de 2 milímetros. La letra mediana, que es la de los espacios, nombres de espacios, yo la duplicaría 4 milímetros. Y la letra grande, para que vayamos en la misma secuencia, pensemos en 8 milímetros, aunque esta veces algunos prefieren un poco más grande. Entonces 2, 4 y 8 milímetros. Ahí estoy hablando de las medidas reales cuando el plano esté impreso, o sea, lo que queda en el tamaño en el papel. Entonces, necesitamos ahora determinar cuál es la medida que le vamos a dar aquí dentro del dibujo. Y ahí es donde entra el tema de la escala. Entonces, vamos a utilizar la calculadora del sistema para que entiendan eso más rápido. Entonces, por ejemplo, para letra pequeña sería 0.002 milímetros. Quiero que mis planos estén en escala, entonces multiplico simplemente por el factor de escala por 50, lo cual me da 10 centímetros de altura. Eso significa que la altura que yo le debo dar a estos textos, y ahora podemos medir una para comprobar que es efectivamente así, debería ser de 10 centímetros. Y si es un texto mediano, que estábamos hablando de 4.004 por 50, serían 20 centímetros. Y para los títulos que dijimos que 8 milímetros, pues nos daría el doble, o sea, daría 40 centímetros. Estas cuentas las realicé rápidamente para una escala 1.50, pero la misma cuenta la puedo hacer para cualquier otra escala. Si, por ejemplo, yo pienso imprimir este plano en escala 1:100,
Entonces debería, en una letra, el nombre del espacio que es 4 milímetros, 3.004 por 100. Debería ser la de 40 centímetros y así sucesivamente. O sea, la, digamos que la ventaja de hacerlo por este medio es que ya no tenemos que equivocarnos en el tamaño de la letra, no importa la escala que vayamos a utilizar. Mire, voy a tomar aquí al ojo la altura de este texto que debería dar 2 milímetros como lo dije ahora. Distancia, aquí lo voy a colocar sin tocar elementos. Mire. Punto 0,99, aproximándolo a dos decimales daría punto 1, no que ahí veamos aquí en esta letra S. Ahí, punto 1,2, también puedo hacer esto. Seleccionar este texto y darle propiedades y ver qué altura dice aquí que tenemos. Vea, altura punto 1. Ahí lo estoy haciendo en este texto que no es cota, porque estos textos de las cotas están asociados a todo el estilo de acotamiento. Entonces, aquí está comprobado lo que estamos diciendo. Y veamos qué pasa con los títulos. Por ejemplo, esta letra que es más grande. Esta, es que ahí tenía varios seleccionados. Entonces voy a cambiar allí. Esta letra, por ejemplo, es de punto 5. Eso significa que seguramente esta letra en el papel debería haber medido 1 centímetro de altura, lo cual sería la operación inversa. Coger ese punto 5 y dividirlo por 50, me daría 1 centímetro, sería el tamaño cuando se imprima este plano. Bueno, como yo sé que esta no es un tema de matemática compleja, ustedes seguramente lo van a entender muy rápidamente, pero por ahora yo les hago la indicación para que tomen en cuenta por qué le vamos a dar esas medidas. Entonces, vamos a escribir los nombres de espacios. Aquí voy a eliminar cosas que de pronto utilicé para ejemplos en la explicación anterior y quedaron allí, pero vamos a hacer aquí, por ejemplo, vamos a ponerle alcoba principal. Entonces, ahora sí nos vamos aquí a single line. Muy sencillo, mire, cuando vamos a escribir con este comando, hacemos clic en la ubicación donde queremos que aparezca el texto. Voy a cerrar aquí un momentito. Y ahí es que nos aparece la pregunta de la altura. Ya hemos dicho que este iba a ser punto 2. Ángulo de rotación 0 lo haré. Entonces ahí vamos a colocar aquí alcoba. Ahí noten que si le doy enter puedo seguir escribiendo debajo del anterior principal. Enter y enter. Entonces ahí hice un solo texto del nombre de este espacio, pero de pronto quiero hacer varios textos. Entonces empiezo. Single line. Aquí él me recuerda la última altura que le di y el ángulo de rotación. Entonces aquí pongámosle vestir. Doy un solo enter. Y ahí lo que hago es que puedo tomar el puntero, cambiar de posición y hacer clic donde quiero colocar los textos. Por ejemplo allí, alcoba. Un clic, sala.
Otro clic aquí, comedor, cocina. Si doy dos enter, entonces ahí termino de escribir la secuencia de textos con la que empecé. Ahora, no se preocupen si de pronto por algún motivo hubo un error del texto, si le falta algo o le sobra o hay que corregir algo, entonces si simplemente se hace doble clic, puede entrar a edición y punto para colocar alcoba 2. Entre ya quedó modificado el texto y puedo seguir modificando otros. Igualmente también puedo, a veces para aprovechar textos existentes, copiar alguno. Voy a ir aquí a Home, puedo copiar un texto, no importa que tenga un contenido diferente, y lo ubico aquí, por ejemplo. Y con doble clic, ahora escribo lo nuevo, garaje. Entonces ahí escape. Lo que hice fue simplemente duplicar un texto existente y cambiar su contenido por otro texto. De esa forma puedo acortar tiempos o a veces se repite porque es el mismo texto. Por ejemplo, esta de cocina va aquí y aquí este es alcoba, entonces ahí listo, lo repetí, pero aquí coloco alcoba. Entonces, miren lo sencillo que es escribir estos textos con este comando, porque yo me puedo mover por todo el dibujo como normalmente aparece y a medida que voy haciendo clic, pues voy escribiendo lo que quiero. Ahora, los textos también se pueden modificar en diferentes aspectos. Por ejemplo, le puede cambiar su capa, su color, se puede cambiar el estilo de texto. Veamos un caso. Por ejemplo, esto está en estilo Arial, pero yo lo quiero seleccionar. Hago clic derecho, le voy a propiedades y puedo decirle que ya no es Arial, sino que de pronto es estilo Chin. Ahí lo modifiqué el estilo. Y un nuevo estilo de texto que adquirió esta letra puede también ser trasladado a otros con un comando que utilizamos bastante en AutoCAD, que lo vamos a ver en el teclado como MA, es Match Properties. Aquí yo tomo las propiedades de este texto y se las traslado a este y las traslado a este. De esa forma cambié el tipo de letra, la fuente de texto de estos a ese. O quiero volver a colocarlo en la fuente Arial, entonces de nuevo también Match Properties, tomo este y vuelvo y lo regreso a la Arial, Enter. Entonces ahí hicimos unos textos medianos que son los nombres de los espacios. Hagamos simplemente un ejemplo de un texto pequeño. Entonces iniciamos de nuevo aquí en Annotate, single line. Este también se puede iniciar este comando en teclado con el comando alias DTS, Dynamic Text, texto dinámico. Como este lo quiero texto pequeño, entonces la altura en este caso va a ser
punto 1, rotación 0, entonces aquí voy a colocar piso en porcelanato 40 por 40. Ahí le di enter y puedo seguir escribiendo color negro brillante. Enter y enter. Pues este es un texto pequeño que lo escribí con una altura menor y que además quedó en el estilo de texto que se llamó Arial. Y estas también lo podemos utilizar, como decía, para colocar textos, como por ejemplo, eh, cuando nombramos proyecciones de elementos o los nombres de estas representaciones que son los closets. Entonces, lo mismo que vimos ahora, yo puedo copiar un texto cualquiera de estos, por ejemplo acá, y haciendo doble clic sobre el mismo, puedo escribir lo nuevo, closet, ahí le di enter y ya, y ahora puedo copiar este texto en otros lugares. Como ven, escribir en AutoCAD con este sistema de texto en línea simple, single line text o texto dinámico, dynamic text, pues es realmente muy sencillo y muy práctico, porque los textos de nuestros planos siempre van así, como más bien distribuidos por todo el dibujo, no están utilizando espacios en forma de párrafos. Pero como decía, a veces puede que necesitemos algún tipo de párrafo. Y si eso es lo que queremos hacer, pues mi consejo es no utilizar multiline text, aunque también está disponible en el AutoCAD. Yo prefiero que hagamos uso de herramientas especializadas para eso, como el caso, por ejemplo, de Word. Y aquí voy a utilizar aquí. Ahí estoy abriendo el Word, un documento en blanco, entonces voy a tratar de buscar algún archivo que sea tipo texto. Bueno, aquí abrí cualquier texto de Word solo para indicar el tema que estoy hablando de cómo podemos llevar de un programa al otro. Entonces, yo tengo aquí este texto, digamos que solo me interesa de dónde está este título. Voy a aumentar un poco el tamaño de la letra. Entonces, yo selecciono el texto que quiero, le doy
clic derecho, copiar. Luego voy al AutoCAD y simplemente le damos pegar, copy y paste. Ahora, sin embargo, hay que hacer algo que tiene que ver con lo de la escala. Si yo quiero que esto pertenezca al conjunto de elementos del dibujo de este proyecto en escala 1:50, si lo dejara en este tamaño, pues la letra quedaría muy grande. Entonces, ya dijimos que estas letras deberían ser más o menos de unos 10 centímetros de altura. Por lo tanto, aquí debemos hacer algo que se llama escalar, scale de este documento, enter. Damos un punto base. Aquí damos referencia. Señalamos una altura de algún texto de estos, por ejemplo de aquí, y le decimos que eso debe medir 0.1. Entonces ya quedó el texto, pero obviamente en un tamaño más pequeño. Cosa que cuando se imprime este plano va a resultar que este párrafo queda exagerado. Entonces ahí. Ahora muchas veces queremos hacer modificaciones a este texto. No sé, el tipo de letra o queremos modificar eh, las márgenes. Entonces, si yo lo selecciono y le doy clic derecho, puedo darle aquí donde dice OL, abrir, Open. OL es Object Linking and Embedding. Significa vincular, incrustar y vincular objetos. Entonces, por ejemplo, yo decidí que esto lo quería en una letra de otro color, no sé. Ensayemos con un color azul. Aquí estoy yendo a vista, regla, porque la idea ahora es hacer esto, por ejemplo, reducir este párrafo a otro ancho. Y entonces aquí mire lo que hago solamente es cierro el Word. Noten cómo inmediatamente el texto quedó actualizado en el AutoCAD. Esto es mejor que ponerse a intentar hacer el texto directamente con el programa AutoCAD, porque yo aquí en Word puedo incluir la combinación, por ejemplo, de textos con gráficos o con otro tipo de cosas. Por ejemplo, marcar con negrilla o resaltados algunos textos si quisiera. Todos los cambios o simplemente cambiar el contenido de algo. Entonces aquí, OLE, Open, abrir. Y de repente quiero eliminar una parte del documento y suprimir. Cierro el programa y ya quedó actualizado. Entonces puedo eh, actualizar constantemente la información que tengo aquí utilizando el mismo programa de donde llegó esto, que fue precisamente desde el Word. Y esto que estoy diciendo que se hace con el Word también, por supuesto, aplica para el caso de Excel. Vamos rápidamente a ver si tenemos algún cuadrito de Excel. Va a llevar solamente esto para mostrar el resultado. Copiar. Y aquí y le damos aquí edición, pegar. Y ahí nos traemos todo lo que estaba ya con fórmulas matemáticas tal cual como está en el Excel, aparece aquí. Y de repente
pues necesita igual cuadrar la altura para que me dé con la escala. Entonces le doy escalar, enter, punto base, referencia y sencillo. Decido cuál es el elemento clave para calcular esa altura, digamos la altura de esta letra, punto 1. Entonces ya me queda acá. Movamos este texto por acá más cerca. Esto, por ejemplo, yo muchas veces lo he utilizado traer para realizar aquí en el AutoCAD cuadros de área de los proyectos, porque tiene la ventaja de lo de las fórmulas que son unas utilidades del Excel que por supuesto es más rápido que hacerlo con solamente el AutoCAD, que es un graficador. Entonces aquí le doy lo mismo, OLE, le voy a dar escape porque tenía algo seleccionado previamente. OLE Open. Y él ahora me lo abre en el Excel. Entonces, supongamos que yo quiero hacer aquí una sumatoria de estos valores. Entonces aquí en el Excel le doy suma, autosuma y ya está. Y esto le voy a dar un cambio de color, por ejemplo, a color rojo. Ahora voy a copiar esto. Bueno, ahí modifiqué un par de cosas. Todo lo que quisiéramos hacerle, por ejemplo, esto, pongámosle negrilla. Vamos a cambiar el color de este texto a un color azulito, ya. Cerramos Excel y miramos que en el AutoCAD observen que ya están todos los cambios realizados en el otro programa, nos los reporta en el objeto que está aquí, que es un objeto que está vinculado con el programa Excel. Entonces, esta sería la forma adicional para completar textos que tienen otras características a los textos simples como los que explicamos aquí hace un momento. Entonces, yo creo que con esto ya hagan todos los ensayos pertinentes y notarán que esto resulta muy fácil. No es como de pronto a veces nos imaginamos que eso, cuando llega la hora de colocar los textos, se vuelve complicadísimo. Lo que más tienen que cuidar es ajustar bien el tamaño de la letra para que concuerde con las escalas de los dibujos. Ahora, si ustedes de repente quieren un proyecto que está en una escala, imprimirlo en otra, entonces pueden también cambiarle la altura a la letra de lo que ya está escrito, si fuera necesario. Pero ahorita no vamos a hacer eso. Yo les voy a dejar el video hasta allí, porque me parece que con esto es más que suficiente.